La mayoría de las personas desayunan dentro de la primera hora después de despertarse. Les dijeron que eso acelera el metabolismo, previene comer de más y le da al cuerpo un arranque productivo. Ese consejo viene de un lugar muy específico, y vamos a llegar exactamente ahí, porque la respuesta no es la que esperas. Pero ahora mismo, esta mañana, tu cuerpo está ejecutando uno de los programas de quema de grasa más poderosos de la biología humana. Si comes dentro de las 2 horas siguientes a despertar, estás apagando ese programa todos los días, a través de un mecanismo que los consejos nutricionales convencionales casi nunca mencionan. Ese mecanismo se llama bloqueo de grasa por insulina, y al final de este video vas a tener el protocolo completo de reinicio del mediodía, un sistema de 3 pasos basado en biología ganadora del Premio Nobel que evita ese bloqueo por completo. Línea de tiempo matutina. Aquí está la línea de tiempo completa de lo que realmente pasa en tu cuerpo entre las 6 de la mañana y el mediodía, y por qué las decisiones que tomas en ese periodo determinan más sobre tu composición corporal que casi cualquier otra cosa que hagas con la comida. Despiertas a las 6:30. Tu cuerpo lleva entre 10 y 12 horas en ayuno, asumiendo que cenaste alrededor de las 8 en la noche anterior. Durante ese tiempo ocurrió un cambio metabólico silencioso pero significativo. Tus niveles de insulina han ido bajando progresivamente hasta llegar a su punto más bajo del día. Esto importa mucho más de lo que la gente cree, porque la insulina no es simplemente una hormona que regula el azúcar en sangre. La insulina es la guardiana biológica de tus células grasas. Cuando hay insulina, la puerta está cerrada. Cuando no la hay, se abre. A las 6:30, esa puerta está abierta. Este es el mecanismo exacto. Tus células grasas están llenas de triglicéridos almacenados, cápsulas de combustible formadas por el exceso de energía que has consumido durante meses y años. Dentro de esas células vive una enzima llamada lipasa sensible a hormonas. Su única función es descomponer esos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres y liberarlos al torrente sanguíneo para que tus músculos, tu corazón y tu hígado los quemen como combustible. Piensa en la válvula de liberación de un tanque de combustible presurizado. Cuando está abierta, la grasa almacenada fluye hacia la circulación. Cuando llega la insulina, suprime físicamente esa enzima. La válvula no se cierra a medias, se cierra por completo. La movilización de grasa se detiene y tu cuerpo se ve obligado a quemar la glucosa que circula, porque la grasa almacenada se vuelve inaccesible. Después de un ayuno nocturno de 10 a 12 horas, la insulina está en su nivel basal. La válvula está abierta. Los ácidos grasos libres fluyen activamente desde el tejido adiposo y se oxidan para energía. Esto está pasando en tu cuerpo ahora mismo, antes de tu primera comida. No es una teoría, es la fisiología clásica de la lipólisis, documentada en todos los textos principales de bioquímica y confirmada por décadas de investigación metabólica. Pero hay algo que casi nadie te cuenta sobre este periodo. No existe simplemente durante la noche y luego desaparece. Alcanza su pico en la mañana. Entre las 7 y las 11, la tasa de oxidación de grasas, la velocidad a la que el cuerpo quema grasa como combustible, está en su punto más alto de todo el ciclo de 24 horas. Los investigadores que estudian la cronobiología lo han documentado consistentemente. El cociente respiratorio, que mide directamente si el cuerpo quema grasa o carbohidratos, tiende a sus valores más bajos durante el ayuno matutino. Un cociente bajo es la señal metabólica de la quema de grasa, no de carbohidratos ni de una mezcla de combustibles, principalmente grasa. El cuerpo pasa las últimas horas de la mañana en el estado que las personas a dieta intentan alcanzar con enorme esfuerzo y dinero, y lo hace automáticamente cada mañana como resultado del ayuno nocturno, siempre que no se rompa ese ayuno comiendo temprano. Esta es la ventana que la mayoría de la gente cierra a las 7 con un tazón de avena. Cortisol y respuesta de despertar. A las 6:30 ocurre algo más que añade una dimensión completamente diferente al panorama. Entre 30 y 45 minutos después de abrir los ojos, el cortisol sube bruscamente. Esto se conoce como la respuesta de despertar del cortisol, y es una respuesta biológica innata que ocurre independientemente de la calidad del sueño, del nivel de estrés o de lo que hayas comido el día anterior.
La respuesta de despertar del cortisol no es una reacción al estrés, es una señal de preparación. El cuerpo moviliza reservas internas de energía para que el cerebro y los músculos puedan funcionar de inmediato. El cortisol le indica al hígado que libere glucosa almacenada al torrente sanguíneo, inicia la descomposición de proteínas musculares para generar sustratos energéticos adicionales y, crucialmente, eleva temporalmente la concentración de cortisol en sangre, lo que provoca resistencia periférica a la insulina. Esto significa que las células de músculos e hígado se vuelven menos sensibles a la señalización de insulina durante esta ventana matutina. Mira el cuadro completo que crea en la primera hora después de despertar. Glucosa en sangre elevada de forma natural por la liberación hepática impulsada por el cortisol, sensibilidad a la insulina naturalmente reducida en los tejidos periféricos y oxidación de grasas en su punto máximo del día porque la insulina todavía está baja. Tu biología está preparando combustible como un equipo de Fórmula 1 calentando un motor antes de una carrera. Tu cuerpo trata la madrugada como una ventana de rendimiento y reparación, no de alimentación. Y es exactamente aquí donde los consejos dietéticos convencionales chocan con tu biología real. El origen del desayuno y la evidencia. Se nos ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día durante más de un siglo. Esa frase no surgió de la investigación nutricional, la popularizó a principios del siglo XX John Harvey Kellogg y sus contemporáneos en el movimiento estadounidense de alimentos saludables, y luego la industria de los cereales procesados la amplificó masivamente como estrategia de marketing. A mediados del siglo XX, empresas como General Mills y Kellogg's financiaban encuestas nutricionales y campañas de orientación dietética con una conclusión comercialmente obvia. La gente necesitaba sus cereales paqueteados a primera hora. La investigación nutricional que siguió estuvo fuertemente influenciada por esa financiación de la industria, en maneras que el sector solo recientemente ha empezado a reconocer abiertamente. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2019, publicada en el British Medical Journal, examinó 13 ensayos controlados aleatorios sobre el consumo de desayuno y el peso. La conclusión fue directa. No había evidencia de que desayunar ayudara a perder peso, ni a prevenir el aumento de peso. Las personas asignadas a desayunar consumieron en promedio 260 calorías más al día comparado con quienes no desayunaban, sin compensarlo comiendo menos en otras comidas. Los supuestos beneficios metabólicos, metabolismo más rápido, menor hambre y mayor energía, no estuvieron respaldados por los datos de los ensayos controlados. Esto no es un hallazgo marginal. Es el resultado de revisar ensayos controlados publicados en el British Medical Journal. La afirmación de que el desayuno es la comida más importante del día no tiene base en evidencia experimental controlada, tiene base en marketing, que es algo completamente distinto, y a la industria alimentaria le conviene que no notes esa diferencia. Las 8 de la mañana. El hambre condicionada. Sigamos con la línea de tiempo. Son las 8 de la mañana y no has comido nada. Lo primero que la mayoría de la gente nota es hambre. Y aquí es donde la biología se vuelve psicológicamente interesante. El hambre que sientes a las 8, si llevas años desayunando a esa hora, no es principalmente una señal de que tu cuerpo necesita combustible. Si cargas 7 a 14 kilos de exceso de grasa corporal, tienes literalmente decenas de miles de calorías de energía almacenada disponible. Tu cuerpo no se está quedando sin combustible. Lo que está ocurriendo es que la grelina, la principal hormona del hambre, liberada desde las células de la pared del estómago, sigue un horario impulsado casi por completo por el hábito. La grelina no solo responde a la baja disponibilidad de energía, sino también a la hora del día y a los patrones de alimentación aprendidos. Si el desayuno se ha servido consistentemente a las 8 durante 5 años, la grelina aprendió a dispararse a esa hora. Es una alarma condicionada, no una emergencia real. Este es el factor que hace difíciles los primeros 3 a 5 días de mover la primera comida al mediodía y el mismo que hace que el octavo día se sienta sencillo.
Investigaciones del Instituto Salk y varios laboratorios de cronobiología han demostrado que el ritmo de la grelina se adapta a un nuevo horario de alimentación en aproximadamente 3 a 7 días de cambio consistente. Si retrasas tu primera comida al mediodía durante una semana, el pico de hambre se desplaza a esa hora esa misma semana. Esta adaptación es uno de los aspectos más subestimados del cambio de horario de las comidas, y es por eso que la mayoría de las personas que fracasan con el ayuno intermitente fracasan en la primera semana, no porque la biología esté mal, sino porque nadie les dijo que el malestar es temporal y que el reloj ya está cambiando. De las 8 a las 11 a.m., cetonas y hormona del crecimiento. A medida que el ayuno supera las 12 horas, dos procesos se aceleran. El hígado va consumiendo su glucógeno almacenado, aproximadamente 70 a 100 gramos de glucosa, varias horas de energía para el cerebro y los órganos. Conforme esas reservas se agotan, el hígado no se frena, se adapta. Empieza a convertir ácidos grasos libres del tejido adiposo en cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato y acetoacetato, que el cerebro puede usar directamente como combustible alternativo cuando la glucosa escasea. No estamos hablando de la cetosis profunda de una dieta cetogénica estricta. Es una producción fisiológica leve de cetonas que ocurre de forma natural durante cualquier ayuno prolongado y es una característica completamente normal del metabolismo humano que la mayoría de los patrones de alimentación modernos nunca permiten que se desarrolle. El efecto práctico es algo que mucha gente reporta pero no puede explicar. Una claridad mental distintiva en el estado de ayuno a última hora de la mañana, que suele aparecer alrededor de las 10 u 11 horas de ayuno. La investigación sobre la elevación leve de cetonas sugiere mejoras en la memoria de trabajo y la concentración sostenida, especialmente relevante en personas mayores de 50 años, donde el metabolismo de glucosa cerebral empieza a declinar modestamente con la edad. El segundo proceso acelerado entre las 8 y las 11 es la liberación de hormona del crecimiento. Esta hormona se libera de la glándula pituitaria en pulsos a lo largo del día y la noche. El pulso más intenso ocurre durante el primer ciclo de sueño profundo. El segundo pulso significativo ocurre durante periodos de ayuno prolongado. Metabólicamente, la hormona del crecimiento es el antagonista directo de la insulina. Mientras la insulina cierra la válvula de las células grasas e indica al cuerpo que almacene, la hormona del crecimiento abre esa válvula e indica al cuerpo que libere, queme y reconstruya tejido magro. Ambas hormonas no pueden ocupar el mismo espacio metabólico al mismo tiempo. Cuando la insulina está elevada, la secreción de hormona del crecimiento cae. Cuando la insulina está baja, como ocurre durante el ayuno matutino prolongado, los pulsos de hormona del crecimiento son más grandes y frecuentes. Esto es especialmente importante después de los 50, cuando los niveles basales de hormona del crecimiento ya están descendiendo, y cada oportunidad de apoyar naturalmente su secreción tiene mayor peso para preservar la masa muscular y mantener la tasa metabólica. Las 11 a.m., el punto de cruce metabólico. Son las 11 de la mañana. Te acercas al umbral metabólico más importante del día. La investigación sobre fisiología del ayuno describe algo que puede entenderse como el punto de cruce metabólico, la etapa en un ayuno prolongado donde las reservas de glucógeno hepático se han agotado lo suficiente como para que la grasa se convierta en fuente de combustible dominante por un margen claro, no solo en un contribuyente elevado. Antes de ese cruce, el cuerpo funciona con una mezcla de combustibles donde la glucosa todavía aporta apoyo significativo. Después de ese cruce, la oxidación de grasas es el motor principal de la producción de energía. En una persona que lleva en ayuno desde las 8 de la noche anterior, este punto de inflexión suele ocurrir alrededor de las 12 a 14 horas de ayuno, lo que para la mayoría coincide con la ventana de la mañana. La tasa de oxidación de grasas en esta etapa no solo es más alta que a las 8 horas, es desproporcionalmente más alta. La relación no es lineal. La movilización de grasas se acelera conforme se agota el glucógeno. Por el cambio en el entorno hormonal, menos insulina, más hormona del crecimiento, glucagón elevado y mayor sensibilidad de la maquinaria de liberación de las células grasas.
Las últimas 2 o 3 horas antes del mediodía, en una persona que mantiene el ayuno, son las horas de mayor oxidación de grasas de todo el periodo de 24 horas. Esta es exactamente la ventana que se pierde al desayunar a las 7 a.m. La ciencia de la ventana de alimentación. El laboratorio del Dr. Sachin Panda, en el Instituto Salk, lleva más de 15 años estudiando la alimentación con restricción de tiempo, la práctica de concentrar toda la ingesta calórica diaria en un número definido de horas consecutivas. Uno de sus hallazgos más consistentes, tanto en estudios con animales como en ensayos con humanos, es que el momento de la ventana de alimentación, independientemente de las calorías totales o la composición de la dieta, afecta sustancialmente los resultados del metabolismo de grasas durante 24 horas. Cuando la misma cantidad de calorías, con el mismo balance de proteínas, carbohidratos y grasas, se distribuye en una ventana estrecha en lugar de una amplia, la ventana estrecha produce resultados de utilización de grasas significativamente mejores. Comprimir la ventana de alimentación obliga al cuerpo a un estado de ayuno diario más prolongado, durante el cual la grasa se convierte en el combustible principal. El momento importa, no solo la comida. Un estudio de 2018 publicado en Cell Metabolism por investigadores del Centro de Investigación Biomédica Pennington en Luisiana sometió a hombres con sobrepeso y prediabéticos a un protocolo de alimentación con restricción horaria durante 5 semanas, sin ninguna reducción en calorías totales. Los resultados: sensibilidad a la insulina significativamente mejorada, presión arterial reducida, menores marcadores de estrés oxidativo en tejidos y disminución medible del apetito a lo largo del día. Las mejoras metabólicas fueron independientes de la pérdida de peso. El momento de la ingesta estaba produciendo cambios que la restricción calórica por sí sola no genera de manera confiable. ¿Por qué las guías nutricionales fallaron? Y aquí está la traición de la corriente principal. Lo digo no como una afirmación conspirativa, sino como una observación fáctica sobre cómo se elaboran las guías nutricionales. Las guías dietéticas estadounidenses han recomendado el desayuno como comida diaria esencial desde los años 70. Esa recomendación se basó principalmente en estudios epidemiológicos, encuestas poblacionales que mostraban que quienes se saltaban el desayuno tendían a tener mayor peso corporal y peores resultados metabólicos. Esa correlación se citó durante 50 años como evidencia de que el desayuno es metabólicamente protector. Lo que las guías no consideraron sistemáticamente es que saltarse el desayuno en la población general se asocia con otros comportamientos: sueño irregular, mayor consumo de alcohol, más estrés, menores ingresos, menos tiempo para preparar comida. Esos factores, por sí solos, producen peores resultados metabólicos. Quienes se saltaban el desayuno en esas encuestas no estaban haciendo ayuno intermitente intencional, lo hacían por desorganización o estrés. La comparación nunca era entre personas que optimizaban el ayuno matutino y personas que desayunaban saludablemente. Cuando los investigadores empezaron a realizar ensayos controlados reales, asignando aleatoriamente a las personas a desayunar o no, en lugar de simplemente observar lo que hacían, el efecto protector del desayuno se desmoronó. Los datos de ensayos aleatorios y los datos observacionales apuntaban en direcciones opuestas, y las guías dietéticas siguieron los datos observacionales, los más fácilmente influenciables por la financiación de la industria alimentaria. No es una conspiración, es una estructura de incentivos, y es fascinante, aunque un poco deprimente. El mediodía. Ventajas de romper el ayuno tarde. Volvamos a la línea de tiempo. Es mediodía. Llevas aproximadamente 14 horas en ayuno. La insulina está en su nivel basal. Las válvulas de tus células grasas han estado abiertas por horas. El glucógeno hepático está sustancialmente agotado. La hormona de crecimiento completó al menos un pulso significativo en estado de ayuno, y la tasa de oxidación de grasas ha estado elevada especialmente durante las últimas 3 horas. Ahora comes, y esa comida no se procesa igual que una tomada a las 7 de la mañana. Primero, tus células musculares están en el punto máximo de sensibilidad a la insulina después de un ayuno prolongado. La sensibilidad a la insulina sigue un patrón circadiano,
siendo más alta al principio del día y disminuyendo en la tarde y noche. Al mediodía, con el beneficio adicional del estado de ayuno, tus músculos responden agresivamente a la señal de insulina para absorber glucosa. Los carbohidratos de tu comida del mediodía se dirigen principalmente al glucógeno muscular, no a las vías de almacenamiento de grasa. Los mismos carbohidratos que habrían contribuido parcialmente al almacenamiento de grasa si hubieran sido ingeridos a las 7 de la mañana se utilizan productivamente al mediodía. Segundo, tu intestino ha tenido la noche y la mañana para reparar. Las células que recubren la pared intestinal tienen una tasa de renovación muy rápida, reemplazándose cada 3 a 5 días. Durante el ayuno, la reparación y reemplazo celular del revestimiento intestinal se acelera porque las células no están gestionando simultáneamente la absorción de nutrientes. La primera comida del día llega a una superficie de absorción más capaz cuando llega después de un ayuno prolongado. Tercero, y esto es especialmente relevante después de los 50, el entorno anabólico al mediodía, tras una mañana de ayuno, está preparado de una forma que no lo está a las 7. La hormona del crecimiento aún está en un nivel relativamente elevado. La maquinaria de síntesis de proteínas musculares está sensibilizada. Si tu comida contiene al menos 30 gramos de proteína completa, el mínimo que la investigación sobre síntesis proteica en mayores de 50 años señala para activar completamente la respuesta anabólica, aprovechas una ventana que no existe de la misma forma en un desayuno temprano. Esto importa directamente para la composición corporal porque preservar y desarrollar masa muscular magra es el mecanismo principal por el que se mantiene la tasa metabólica con la edad. Más músculo significa más grasa quemada incluso en reposo. La autofagia y la grasa visceral. Hay un aspecto más que la conversación popular sobre el ayuno intermitente casi nunca aborda. Yoshinori Ozumi ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016 por descubrir los mecanismos moleculares de la autofagia, el proceso por el que las células identifican proteínas dañadas, mitocondrias disfuncionales y otros desechos celulares, los marcan y los introducen en un sistema de reciclaje que los descompone y reutiliza sus componentes. Es mantenimiento biológico activo a nivel celular. La importancia clínica de este proceso se extiende a la reducción del riesgo de cáncer. Las células disfuncionales y proteínas mal plegadas que no se eliminan pueden acumularse y formar parte del entorno donde se desarrolla el cáncer. A las enfermedades neurodegenerativas, la acumulación de proteínas en el Alzheimer y el Parkinson se relaciona, en parte, con fallos en estos sistemas de limpieza, y a la salud cardiovascular, donde la autofagia participa en el mantenimiento de las células del músculo cardíaco. Una persona que come durante una ventana de 13 a 14 horas al día le da a la autofagia unas 10 horas para funcionar. Una persona que come durante 8 horas, primera comida al mediodía, última a las 8, le da 16 horas. La diferencia acumulada a lo largo de meses y años es medible a nivel celular. Y sobre la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos internos, no la que se puede pellizcar bajo la piel, es metabólicamente diferente de la grasa subcutánea. Más activa, libera más moléculas inflamatorias al torrente sanguíneo y está más directamente relacionada con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. También es más sensible al entorno hormonal específico que crea el ayuno prolongado. Las células de grasa visceral tienen mayor densidad de receptores para las señales que activa el ayuno, catecolaminas como la adrenalina, hormona del crecimiento, y responden de forma desproporcionada comparado con la grasa subcutánea. La investigación sobre alimentación con restricción de tiempo muestra consistentemente reducciones en el área de grasa visceral que superan lo que produce una restricción calórica de magnitud equivalente. El mecanismo no es misterioso. La grasa visceral es más sensible exactamente a las palancas hormonales que el ayuno prolongado activa con más fuerza. Antes de darte el protocolo completo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas pasan normalmente entre tu cena y el primer alimento del día siguiente?
Respóndeme en los comentarios porque eso me dice exactamente en qué punto del proceso estás y qué tan lejos estás del punto de cruce metabólico del que te estoy hablando. El protocolo de reinicio del mediodía. Aquí está la parte incómoda que yo no entendí hace 5 años, cuando tuve un paro cardíaco por las consecuencias acumuladas de una década de negligencia. Había leído sobre el ayuno intermitente, entendía abstractamente que el horario de las comidas importaba, pero conocer el mecanismo es completamente diferente a tener una estructura que convierta ese conocimiento en comportamiento diario, especialmente cuando las mañanas son caóticas, especialmente cuando la cultura de la conveniencia ha diseñado cada gasolinera, oficina y aeropuerto para ofrecerte algo comestible a las 6 de la mañana. Conocer la biología no arregla el entorno. Por eso construí el protocolo de reinicio del mediodía como una guía complementaria de 30 días, 2 páginas por día, una que muestra exactamente lo que tu cuerpo está haciendo ese día del protocolo y una de seguimiento. Estructurada en 4 fases: adaptación, que cubre el cambio de grelina y la línea de tiempo del hambre; activación, que rastrea el cruce metabólico; optimización, donde los efectos compuestos se vuelven medibles; y aceleración, donde la reducción de grasa visceral se intensifica en la segunda y tercera semana. Disponible en el enlace de la descripción por menos de lo que gastas en una comida en un restaurante. Incluye 25 ideas de desayuno del mediodía con conteos exactos de proteína y 40 preguntas frecuentes que responden todo lo que me preguntaron en los primeros 6 meses de practicarlo. Ahora el protocolo. 3 componentes con números. El primer componente es el piso de ayuno. Tu ventana de ayuno diaria debe alcanzar mínimo 14 horas para cruzar el punto de cruce metabólico donde la oxidación de grasa se eleva de forma desproporcional. Para la mayoría, significa última comida antes de las 8 de la noche y primera comida no antes de las 10 de la mañana, con el mediodía como objetivo. Las 14 horas son el mínimo para alcanzar la zona de cruce. Las 16 horas son el punto óptimo donde autofagia, pulsatilidad de la hormona del crecimiento y oxidación de grasa se elevan simultáneamente. Más de 18 horas, los beneficios disminuyen rápidamente para la mayoría de las personas fuera de un ayuno terapéutico supervisado. No necesitas ayunos extremos, necesitas ser consistente con el mínimo de 14 a 16 horas, día tras día. El segundo componente es la arquitectura de la comida que rompe el ayuno. Es la comida con mayor influencia metabólica del día. No necesita ser enorme, entre 500 y 700 calorías, con un mínimo de 30 gramos de proteína completa. Ese mínimo de 30 gramos no es arbitrario. La investigación sobre síntesis proteica muscular en personas mayores de 50 años que enfrentan lo que se llama resistencia anabólica, una eficiencia reducida del tejido muscular envejecido para responder a las señales de aminoácidos, muestra que la respuesta anabólica requiere al menos 30 gramos de proteína de alta calidad por toma para activarse completamente. Distribuir 10 gramos en 3 comidas no produce la misma respuesta de construcción muscular que una comida concentrada de más de 30 gramos tomada cuando la sensibilidad anabólica del cuerpo está elevada, que es precisamente el estado en el que estás después de 16 horas de ayuno. El tercer componente es el ancla de movimiento. Al menos 4 mañanas a la semana, durante el periodo de ayuno previo al mediodía, haz 20 a 30 minutos de ejercicio de baja intensidad, caminata, bicicleta suave, remo ligero, ejercicios de peso corporal suaves. La intensidad objetivo es zona 2 de esfuerzo aeróbico, el nivel donde puedes mantener una conversación, pero te resultaría incómodo hacerlo por mucho tiempo. A esa intensidad, con insulina cerca del nivel basal y oxidación de grasas ya elevada por el ayuno, tu cuerpo obtiene un porcentaje desproporcionado de su energía de los ácidos grasos libres. Y no solo durante la sesión. Este ejercicio en ayunas aumenta la actividad de las enzimas de oxidación de grasas en el tejido muscular y crea un efecto de preparación metabólica que mantiene elevada la quema de grasas durante varias horas después, extendiendo la ventana matutina hasta el mediodía. El error que invalida todo. El error más común que invalida los 3 componentes es consumir algo que dispare una respuesta de insulina antes de la comida del mediodía. La trampa está en que mucha gente asume que 0 calorías significa 0 impacto metabólico. No es así.
Los edulcorantes artificiales, específicamente sucralosa y aspartamo, activan la respuesta de insulina de la fase cefálica en un porcentaje significativo de personas. El cerebro tiene receptores de sabor dulce conectados al sistema de secreción anticipatoria de insulina. Probar algo dulce, aunque no tenga calorías, le indica al páncreas que se prepare para azúcar entrante. Refrescos de dieta, bebidas de café endulzadas artificialmente, polvos de electrolitos con stevia o sucralosa, todos representan riesgo variable antes del mediodía. La investigación sobre la respuesta individual es mixta. Algunas personas muestran una respuesta mínima de insulina a los edulcorantes artificiales, otras muestran una clara respuesta cefálica. Pero el enfoque más seguro durante la ventana de ayuno es café negro, agua natural y agua con gas sin saborizantes. Una pequeña cantidad de crema en el café, 1 o 2 cucharadas, produce una respuesta de insulina moderada que la mayoría en un ayuno saludable no encontrará problemática. 3 cafés con crema espesa a lo largo de la mañana es un cálculo diferente. Los suplementos de proteína de cualquier tipo, incluido el colágeno en polvo mezclado en el café, que se ha popularizado mucho en la comunidad de bienestar matutino, rompen el ayuno. Los aminoácidos desencadenan la secreción de insulina directamente. Si lo ingieres, el ayuno terminó. Tu cuerpo no es un sistema químico estático, donde los mismos insumos producen siempre los mismos resultados. Es un sistema biológico sensible al tiempo, donde la misma molécula produce resultados metabólicos distintos dependiendo de cuándo llega. El mismo desayuno tomado a las 7 o al mediodía llega en un entorno hormonal completamente diferente. La biología siempre lo ha respaldado. Tu ventana matutina de quema de grasa te ha estado esperando cada día. La industria alimentaria pasó 100 años diciéndote que la cerraras de inmediato. Si vas a empezar el protocolo de reinicio del mediodía esta semana, escribe la palabra inicio en los comentarios para que vea quién está arrancando. Y si este video te abrió los ojos, suscríbete ahora. Gracias por ver nuestro contenido.